vamos a iniciar con el concepto de derecho internacional privado. Tenemos que el derecho por el sistema al que pertenece se divide en derecho nacional o interno, derecho internacional o externo. Ya sabemos que el derecho nacional se divide en público, privado y social, y que el derecho internacional se divide en derecho internacional público y derecho internacional privado. ¿Qué es el derecho internacional público? El conjunto de normas que rigen las relaciones entre los sujetos y los estados. Bueno, entre los diferentes estados, o entre los sujetos de derecho internacional y los estados, como quieras decir. Entonces eso se refiere al ámbito público. Nos toca es el derecho internacional privado, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan conducta de los particulares cuando estos se encuentran fuera de su país de origen y entre estos y el estado receptor. Es decir, regula la conducta de los particulares cuando nos encontramos fuera de nuestro país y entre estos y el estado receptor. Es decir, el estado del que somos huéspedes, en el estado en el que estemos en tránsito, residiendo, etc. También podemos definir el derecho internacional privado como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. ¿Por qué dice aquí que el conjunto de normas y principios que de cada ordenamiento particular establece? En realidad el derecho internacional privado tiene mucho de derecho interno. ¿Por qué? Porque el derecho nacional es el que va a establecer las reglas y las regulaciones para cuando los extranjeros transiten por su país, ya sea de manera temporal, ya sea de manera permanente, ya sea que decidan naturalizarse como mexicanos, ya sea que sean migrantes, que sean inmigrantes, que soliciten asilo, que soliciten refugio, que sean apátridas, es decir, que no tengan nacionalidad, pero que por alguna circunstancia estén en un país determinado. Cada país, entonces, a nivel interno va a legislar para regular este tráfico externo, este tráfico de personas extranjeras dentro de sus territorios, como es el caso de México. Como por ejemplo, cómo se adquiere la nacionalidad mexicana por naturalización, si se puede perder la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, qué requisitos debo reunir si quiero ser residente temporal estudiante, es decir, solo venir a estudiar a México, o si quiero trabajar en México, etc. Entonces, por eso cada país va a establecer una regulación interna, pero especial para los supuestos de tránsito de personas extranjeras. Obviamente, este tránsito de personas extranjeras y estas regulaciones también van a tener como base los acuerdos y los tratados internacionales. Es decir, esa regulación interna debe considerar a los tratados internacionales. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional privado? En primer lugar, es el individuo. Nosotros como personas, como individuos, vamos a ser aquellas personas que principalmente vamos a ser sujetos de derecho internacional privado. ¿Por qué? Vamos a transitar de un país a otro, porque vamos a querer invertir en otro país, porque vamos a realizar o podemos realizar negociaciones, realizar actos jurídicos con personas extranjeras, contratar compra-venta incluso como mediante comercio electrónico, etc. El Estado es sujeto de derecho internacional privado, sí, pero únicamente cuando actúa como particular, es decir, cuando se despoja de su investidura soberana. Por ejemplo, si el gobierno municipal decide que quiere comprar, por decir algo, los parquímetros para el centro histórico, va a realizar la compra, por decirlo, a una empresa francesa. Pero va a actuar como un sujeto de derecho privado, va a actuar como un comprador más en el que está buscando los precios y las ventajas de cualquier vendedor para adquirir un bien. Diferente sería si el municipio de Puebla invita a empresas que doten del servicio de parquímetro, las convoca para una licitación pública. Y entonces sí,
en su investidura soberana va a decidir quién es el que va a proporcionar el servicio. Pero si únicamente acude ante una empresa específica, negocia con la empresa como cualquier otro comprador, estaría actuando como sujeto de derecho privado. Tenemos las empresas transnacionales y multinacionales. Otro sujeto de derecho privado definitivamente son las empresas. Las empresas transnacionales son aquellas empresas que tienen gran capacidad económica y tienen la posibilidad de colocar filiales en los mercados más importantes del mundo para colocar sus mercancías. Su administración es vertical, es decir, reciben órdenes de la casa matriz, y algunas veces tienen productos que se mimetizan con los productos o las características de una nación. Y por ejemplo, McDonald's, que pueda generar una hamburguesa con las características de la comida mexicana, muy diferente de las hamburguesas gringas. Entonces, esto lo haría con la intención de colocar su producto en el mercado como una variante, no como un único producto. ¿Qué ejemplos me puedes dar de empresas transnacionales? Podría ser, por ejemplo, Samsung, McDonald's, o podría ser Amazon. Sí, podría ser Samsung, McDonald's, Amazon, Coca-Cola Company, PepsiCo, Volkswagen, Bimbo, Grupo Modelo, Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras. Estas empresas transnacionales, lo importante es determinar su nacionalidad. ¿Cómo podemos saber de dónde es una empresa transnacional? ¿Cómo podemos saber que Bimbo es mexicana y que Volkswagen es alemana? Si sabes qué es lo que define o cómo se determina la nacionalidad de una empresa, o cómo consideras tú que puede determinarse si una empresa es mexicana o no. ¿Por su domicilio legal? ¿Me quieres decir como por su casa matriz? Yo considero que para saber la nacionalidad de una empresa también es por la patente y por, igual como lo comentaba mi compañera, por el domicilio fiscal en donde se registró por primera vez la empresa, y ya las demás serían las sucursales, lo que sería la matriz y las sucursales. Cuando te refieres a patente, ¿de qué me estás hablando? Del nombre que se afilia a la empresa. Esa es la patente que se origina de una empresa en particular. Su nombre comercial. Ajá, exacto. Nombre comercial, y a veces que el nombre comercial y la marca son los mismos. Sí. Sería de las leyes en las que se constituyó. Por ejemplo, si fue obedeciendo todo el ordenamiento de las leyes mexicanas. Uh-huh. En realidad, el nombre comercial no tiene mucho que ver. El domicilio fiscal puede variar, aunque por regla general es donde se constituyen, pero pudiera variar. Entonces, como dice Samantha, la nacionalidad de una empresa se determina por su lugar de constitución. Entonces, si las empresas se constituyen en México, aunque el capital sea extranjero, la empresa es mexicana. Por ejemplo, HSBC, el banco. HSBC significa Hong Kong Shanghai Bank Corporation. ¿De dónde podemos suponer, qué nacionalidad podemos suponer que tiene HSBC? ¿De origen asiático? De origen asiático sería lo presumible, pero no. Tiene capital, está constituido en Inglaterra, por lo tanto es un banco inglés. No sé si quedaría claro. Otro ejemplo es en el caso de Cuauhtémoc Moctezuma, la cervecera. Actualmente tiene más del 98% de capital holandés, y pudiéramos decir que entonces su nacionalidad es holandesa, pero no, la empresa se constituyó como mexicana, y aunque el 98% de su capital es extranjero, Cuauhtémoc Moctezuma sigue siendo una empresa mexicana. Después tenemos los organismos o las organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones no gubernamentales son independientes del gobierno o de los gobiernos. Se crean básicamente con la sociedad civil y pueden iniciar como una asociación civil, pero no necesariamente.
Una asociación civil puede escalar de asociación civil a organización no gubernamental. Obviamente lo que se requiere es una independencia total del gobierno en cuanto a la toma de decisiones. Sin embargo, obviamente colaboran con los gobiernos para algunas situaciones, principalmente relativas a los derechos humanos, al medio ambiente y a la cultura y el deporte. Ejemplos de ONGs, creo que todos ustedes conocen, por ejemplo, Greenpeace, es una de las más famosas. Médicos Sin Fronteras es otra. La Media Luna Roja es otra. La Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, son algunas de las organismos no gubernamentales. Tenemos otro más que es mexicano, que son Los Topos, que es una ONG. Esta ONG de Los Topos también inició como una asociación civil y poco a poco se ha ido convirtiendo en un organismo no gubernamental, en una organización no gubernamental. ¿Un derecho internacional privado es necesario? Bueno, en cierta forma sí es necesario. Estamos teniendo en cuenta que hay cada vez más tráfico de personas en diferentes estados. Entonces, estamos ante la existencia de una comunidad internacional particularizada o dividida en estados. La existencia de distintos ordenamientos jurídicos es que vamos a tomar en cuenta que existen tantos ordenamientos jurídicos en materia de tránsito de personas como países hay. Entonces, si hay 200 países, bueno, son más de 200 países, hay más de 200 ordenamientos jurídicos para regular el tránsito de personas, porque la regulación es a nivel interno. Por lo tanto, insistimos en que el derecho internacional privado tiene un carácter estatal, porque las leyes, obviamente, se elaboran, se promulgan a nivel interno y son, obviamente, para regular el tránsito o el tráfico internacional, tanto de personas como de mercancías e incluso inversiones. Existe también una discontinuidad en el espacio de las relaciones jurídicas privadas cuando implican ordenamientos de más de un estado. Entonces vamos a tener un problema, porque a un mismo sujeto, en un mismo tiempo, puede ser requerido por dos ordenamientos o dos jurisdicciones diferentes. Entonces estas relaciones jurídicas privadas implican a veces en un mismo tiempo que más de un estado lo requiera. Una relación jurídica privada puede estar conectada con más de un estado. Igualmente va a estar conectada, si está conectada a más de un estado, está conectado a más de un ordenamiento jurídico. Entonces vamos a tener que determinar qué jurisdicción corresponde aplicarle al sujeto, quién es competente, quién es el juez competente para conocer el conflicto y qué legislación es la más adecuada de aplicarse. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona mexicana sufre un accidente en Colombia? Y esta persona mexicana que sufre un accidente en Colombia lo sufre obviamente en carreteras colombianas, pero la persona con la que tiene el accidente es una persona canadiense. ¿Qué tribunal sería el encargado de regular esta situación? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué regulación sería la adecuada si las personas mexicanas tuvieron el accidente y resulta que el accidente o el inconveniente lo tuvieron con otros extranjeros en territorio colombiano? Entonces, ¿a quién le correspondería juzgar para determinar quiénes son los responsables, cómo se van a sancionar a los responsables? La Corte Internacional de Justicia. ¿Un organismo internacional? Pues no, porque habíamos dicho que, ¿se acuerdan de su derecho internacional público? La Corte Internacional de Justicia solamente resuelve conflictos entre estados, y aquí está que son dos particulares. Por ejemplo, tú y tu esposo iban manejando, él iba en estado de ebriedad,
y choca contra, habíamos dicho, ya no recuerdo la nacionalidad, pero pongamos chilenos, y fue en territorio colombiano. La ley aplicable es la ley del país donde se cometió el accidente, ¿no? O sea, en este caso Colombia. Sí, Y en principio. y son las autoridades colombianas las que tienen que, o sea, las que tienen la competencia para investigar. Ya en caso de que, como hay varias nacionalidades involucradas, ya entran como los convenios que tengan estos países. Si no mal recuerdo, el convenio de La Haya está, bueno, es que mencionó Colombia, Canadá y México, ¿no? Sí, ajá. Y esos países están ahí, entonces eso también puede facilitar el reconocimiento de las sentencias o facilitar la asistencia jurídica entre los países, pero, o sea, todo esto de la determinación de la responsabilidad y la investigación y todo eso le corresponde al país en donde sucedió el accidente. En principio sí, es decir, la regla general determinaría que quien va a resolver el conflicto que se haya dado. En principio sí, María tiene razón. El país de solucionar el conflicto sería el país donde sucedió, pero resulta que el afectado, en este caso la parte actora, tiene la posibilidad de iniciar su trámite en cualquiera de los 3 tribunales. En el lugar donde se llevó a cabo el accidente, en este caso, en el lugar donde tiene su domicilio el afectado, o en el lugar donde tiene su domicilio el infractor. ¿Sí me explico? Esto se debe a que hay una posibilidad de que un conflicto positivo de jurisdicción, en el que hay varias jurisdicciones que son posibles de aplicar. Y quien tendrá la decisión, en este caso sería la parte actora. Este procedimiento se llama forum shopping. Se está igualmente tratando de reducir esta situación del forum shopping, pero por lo pronto todavía existe. Aunque en principio la parte actora pudiera decir si corresponde al país donde sucedió el accidente, sin más. Determinar o decidir que prefiere cambiar de nacionalidad o de tribunal para uno que le beneficie más, no en cuanto al derecho, sino que le beneficie más en el sentido de que tenga más facilidades para trasladarse, tenga más posibilidades para que nombrar a sus abogados, para ofrecer sus pruebas. Por ese tipo de situaciones puede decidir otro tribunal. Pero eso lo veremos más adelante, pero en principio así es. Continuando con esto, tenemos que el objeto del derecho internacional privado es las relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas, como ya lo mencionamos, pueden pertenecer a sistemas jurídicos diferentes en el espacio. Es decir, sistemas susceptibles de aplicárseles al mismo tiempo para resolver el mismo problema o el mismo fenómeno jurídico. Y van a tener un punto de contacto que va a ser la persona extranjera que se encuentra vinculada a uno o a más sistemas jurídicos de posible aplicación. Entonces, el objeto del derecho internacional privado es determinar las relaciones jurídicas afectadas o que surgieron, porque puede ser que no haya ningún conflicto, puede ser simplemente la pérdida de documentos contra el matrimonio, el reconocimiento del matrimonio, la realización de un testamento. No necesariamente hay un problema, puede ser únicamente un trámite y que en ese trámite se vean involucrados más de un sistema jurídico. Entonces hay que ver en qué consiste la relación jurídica, cuál es el tipo de relación jurídica que se está desarrollando para poder definir qué tribunal es competente. El área de aplicación en el derecho internacional privado generalmente no exclusivo pero más frecuente es el derecho civil y mercantil. Varios autores dicen que el objeto y el fin del derecho internacional privado era la reglamentación de las relaciones privadas entre personas en el marco internacional, ya se trata de personas físicas o morales,
y esto lo va a diferenciar de derecho internacional público, cuyos sujetos son los estados actuando como propiamente estados. Entonces, en el derecho internacional privado generalmente se mueve entre el área civil y mercantil. Sin embargo, no es exclusivo, puede tener otras áreas de aplicación. Va a regular transacciones privadas entre personas en el marco internacional, volvemos a decir, en el tráfico internacional y en la negociación internacional, principalmente en el área mercantil. El término derecho internacional privado es de creación de la doctrina francesa. La doctrina francesa consideró que para el mejor estudio de este derecho internacional se requería darle una denominación y unos temas de estudio, y se le otorgó la denominación de derecho internacional privado. México adopta esa terminología y la mayor parte del mundo como derecho internacional privado. Tiene esta denominación y esta división de temas con fines básicamente doctrinarios. Los temas en los que la doctrina francesa divide el derecho internacional privado, o las áreas de trabajo, son nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, conflicto de leyes y conflictos de competencia judicial. Conflictos mencionar. Esos son los temas que abarca el derecho internacional privado. En el tema de nacionalidad, por ejemplo, podríamos mencionar pérdida de la nacionalidad, nacionalidad por naturalización, apatridia, que sería cuando no se tiene nacionalidad. Dentro de la condición jurídica de los extranjeros, por mencionar algunos temas, podríamos decir, cuando extranjeros vienen con la condición de visitantes en cualquiera de sus 6 variantes que México tiene, o vienen a México con la condición de residentes en cualquiera de las 3 variantes que México ofrece para los residentes. Pero también podrían ser personas indocumentadas, también podrían ser personas que solicitan refugio o asilo, como también podrían ser personas que en un determinado momento podrían ser expulsadas, repatriadas, extraditadas o deportadas. Todo eso abarca la condición jurídica de los extranjeros. Conflicto de leyes, como el ejemplo que les había puesto de las carreteras, cuando hay conflictos positivos y hay varias leyes o legislaciones que son aplicables. Y conflictos de competencia judicial o conflictos de jurisdicciones también se refiere a la aplicación de sentencias. ¿Cuál es el procedimiento para que México reconozca primero una sentencia extranjera y luego decida ejecutar esa sentencia? La gran mayoría de los países de América Latina han con estos 4 temas o estas 4 áreas de trabajo. Sin embargo, no es así a nivel mundial. El único tema que, sin importar el país donde se haya legislado el derecho internacional privado, va yendo con todos, sería el conflicto de leyes. Es la única área que va a estar presente en cualquier país que denomine derecho internacional privado. ¿Por qué se duda sobre el derecho internacional privado? Porque no hay diversas según los diferentes sistemas jurídicos en vigor. Sin embargo, va a existir un punto común entre todos los sistemas jurídicos, que es la parte que corresponde al conflicto de leyes. Entonces, independientemente de que se le dé la terminología de derecho internacional privado o no, que sí se ha seguido utilizando por razones prácticas y porque no han encontrado una opción mejor, esta denominación de derecho internacional privado puede abarcar 2 de los temas que mencioné, 1 de los temas que mencioné, 3 de los temas que mencioné, los 4 temas que mencioné. Pero independientemente de los temas que yo he mencionado, independientemente de eso, todos van a contemplar el conflicto de leyes. Por ejemplo, los países anglosajones reducen el contenido del derecho internacional privado a conflictos de leyes y conflictos de competencia judicial, nada más. ¿Sí? Conflicto de leyes y aplicación de sentencias. Otros casos como el de Italia o Alemania contemplan única y exclusivamente los conflictos de leyes como contenido del derecho internacional privado, y para ellos la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el reconocimiento de sentencias
son derecho aparte. En nuestro caso específico, nosotros tomamos como parte del derecho internacional privado. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que era su derecho adjetivo y que era su derecho sustantivo? ¿Qué es el derecho sustantivo? Sí, es el conjunto que establecen los derechos y obligaciones de las personas en un territorio. Derecho sustantivo. Los principios y los conjuntos de normas que nosotros tenemos para regular las relaciones que hay entre personas. En este caso, pues por la materia que estamos viendo, me imagino que sería entre estados y personas particulares pertenecientes a distintos países. Es entre el Estado receptor y las personas extranjeras, no entre estados, entre un estado de derecho sustantivo es la norma, es el derecho subjetivo que se nos otorga, pero el derecho adjetivo es el procedimiento. Sustantivo nos va a determinar la norma subjetiva, el supuesto jurídico, y el derecho adjetivo nos va a decir el procedimiento. Algo parecido pasa cuando hablamos de derecho conflictual, es decir, el derecho conflictual, que es una variante, por decirlo, del derecho internacional privado, y que para muchos autores este es el concepto correcto, derecho conflictual y no derecho internacional privado. El derecho conflictual es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicar en caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones, de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Entonces tenemos a un mismo sujeto que en un mismo siendo requerido por dos jurisdicciones o por dos o más leyes. Mientras que el derecho internacional privado podría parecer que es el derecho sustantivo, el derecho conflictual se asemejaría al derecho adjetivo. Es decir, el derecho internacional privado va a ayudar a aplicar un procedimiento para resolver esa situación. No sé si quedaría claro. Quiero aclarar que aunque se llame derecho conflictual consiste o radica en que el conflicto que existe es determinar qué legislación y qué jurisdicción es competente, o cómo aplicar una sentencia mexicana en el extranjero, o cómo aplicar una sentencia extranjera en México. Eso es lo que en eso radica el conflicto del derecho conflictual, valga la redundancia. María adquiere bienes en Francia, adquiere bienes en Italia, adquiere bienes en Colombia, y ella es mexicana, radica en México y quiere hacer su testamento. Y quiere hacer su testamento únicamente porque lo considera prudente, no hay ninguna situación que la obligue a. Sin embargo, aquí tenemos involucradas 4 jurisdicciones y 4 sistemas legales. El francés, el italiano, el colombiano y el mexicano. El conflicto radica básicamente en cuál le va a dar validez al testamento. Un testamento en cada país. Solo en México porque sus herederos están en México y ella es mexicana y radica en México. El conflicto es que hay bienes. ¿Quién debe dar fe pública de ese testamento? O hacemos 4 testamentos distintos y nos evitamos el problema. Sería la solución tal vez más rápida, aparentemente, hacer 4 testamentos. Pero no es lo correcto. Si María está en México, va a redactar su testamento en México, le va a dar fe pública un notario mexicano, pero en el momento de señalar los bienes que se van a heredar y que están en Francia, en Italia, en Colombia y en México, deben de ser otorgados en un testamento o en sucesión de acuerdo a las leyes vigentes del lugar donde se encuentre el bien. No sé si me explico. No va a aplicar o no se va a hacer el testamento únicamente contemplando leyes mexicanas. El fondo del testamento, sí, pero el otorgamiento de bienes debe contemplar las leyes de cada uno de los países donde existan estos bienes inmuebles. Entonces ese testamento tiene fe pública
en México, y para darle fe pública en los demás países, deberá registrarse en el consulado en México, de Francia, de Italia y de Colombia. No sé si me expliqué. Teníamos el conflicto, se resuelve fácilmente, pero porque el derecho conflictual nos dice qué es lo que debemos hacer. Tenemos conflicto de reglas, de reglas bilaterales o conflictos con reglas para conflictos bilaterales. Son normas conflictuales que permiten designar la ley aplicable a una relación jurídica de tipo internacional y contemplan el derecho nacional, el Estado y la capacidad de las personas físicas. Por ejemplo, se rige por el lugar del domicilio. Entonces, aquí, digamos, es fácilmente determinable. Pero porque hay un consenso internacional en cuanto a que el estado de la capacidad de las personas es un derecho que sigue a la persona. No sé si me estoy explicando. Mientras que en el caso de los bienes inmuebles siempre se van a regir por el lugar donde se ubiquen. También tenemos normas de conflicto unilaterales. Son normas conflictuales que definen al ámbito de aplicación de las normas sustantivas del derecho positivo y no contemplan una posible aplicación de un derecho extranjero. Su objeto es la ley nacional del mismo. Por ejemplo, el artículo 12 del Código Civil, que ya fue derogado para el también extinto Distrito Federal, que decía que las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieren al estado de capacidad de las personas, se aplican a todos los habitantes de la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en ella o simplemente sean transeúntes, es decir, estén de paso. Y no importa otra circunstancia, no importa otro punto, se aplican las leyes nacionales. Y en el caso contrario, en las reglas de conflicto bilaterales, hay la posibilidad de aplicar una norma extranjera o una norma nacional. Eran 12 antecedentes, incluyendo la escuela de los posglosadores, la francesa del siglo XVI, la escuela holandesa, la escuela francesa del siglo XVIII, la escuela alemana